Hola, nosotros somos el grupo número 4. Mi nombre es Teresa Páez. Mi nombre es Nicolás López. Yo soy María Paula López. Y yo soy Santiago Rueda. Bueno, en este video vamos a hablar de la competencia de arquitectura y mitología. Y a mí lo que más me llamó la atención de todo el video fue cómo todas las cosas tienen como una dicotomía o tienen varios sentidos que unen y que se vuelven la cosa y la identidad de la cosa. Y que en la actualidad, o sea, me parece que en la actualidad pues intentamos dividir esas cosas y verlas por separado. Entonces, pues en el ejemplo de la arquitectura, él hablaba mucho de la parte matemática y la parte científica y la parte como del alma de la arquitectura, de las sensaciones y cómo uno ve los espacios. Y normalmente uno separaría esas cosas, pero si uno lo separa no puede entenderlo. Más o menos eso fue como lo que más me llamó la atención y lo que entendí, que si uno ve la arquitectura únicamente por el lado científico de la geometría, ver cuadrados y formas en un plano, eh, no se puede, o sea, no se puede entender qué es la arquitectura, porque la arquitectura también es ver un espacio y sentir las sensaciones que genera toda esa geometría en una persona. Sí, como que en el video habla mucho como del principio, como siempre, como que desde la época de Platón se intentan dividir como toda la parte lógica y la parte que es como más de lo formal y como la parte más de la imaginación y ese tipo de cosas. Sí, como no sé, como en línea de eso, a mí lo que más me llamó la atención y quedé pensando mucho en esa idea fue eso que él dice como, bueno, que el mito y el logo son prácticamente como pues ideas opuestas o las intentan separar, pero como realmente el mito en la infancia es como todo en un niño, como el pensamiento, los ideales van mucho más relacionados al mito y cuando uno va creciendo, pues va mucho más al logos, que es la lógica, el pensamiento lógico, pero como realmente para llegar a ese pensamiento lógico tuvo que existir el mito cuando uno es niño. Entonces, como que le intenta mostrar mucho que esos dos tienen que existir al mismo tiempo, como para que exista ese mundo del logos y la mitología, que es como ese lado racional y el mundo más un poco de lo sensible y de las ideas. Entonces, como que pensar en eso, que un niño piensa en el mito, da mucha idea de cómo realmente no son cosas opuestas, sino que son como complementarias. Y también como a mí se me hace importante como esa búsqueda en lo que habla el video de unir como toda la parte lógica y la parte como no tan racional, empieza a hablar como un poco de lo que realmente es verdadero y certero siempre. Entonces empieza a hablar que logos es como lo que es las cosas que son eternas y que no cambian con el tiempo y empieza a hablar que las cosas que nosotros vemos como verdades pueden ser que no son verdades absolutas. Entonces empieza a hablar de un ejemplo de la lluvia y como la lluvia es, si uno dice está lloviendo, pues es una realidad que va a durar un tiempo, pero como tenemos el tiempo de lo que está cambiando constantemente. Entonces como que él dice ahí como que hay una cosa que se llama ikos en griego que significa probable. Entonces que dice que ikos logos es como que es como una probable lógica, que es donde nosotros probablemente, pues como que lo que tenemos alrededor, probablemente es como únicos logos, que es como, sí, como una probable lógica de todas las cosas, como una probable verdad. Yo creo que eso también va un poco con lo que es esquematicismo, ¿no? Porque, pues no sé, como que el esquematicismo es como la manera en que uno intenta interpretar el mundo lógico, pero con algo que es irreal. Entonces yo creo que ahí también va un poco ligado que si uno está buscando entender lo lógico con algo que no existe, es como también ese punto como intermedio para entender las cosas de algo que es eterno, no sé. Y sí, cuando empieza a hablar el video de cómo relaciona más o menos como toda la parte de los mitos y la arquitectura, lo hace como a través como de sus dioses más antiguos en la civilización griega, que son Gaia se me olvidó. Gaia y Uranus, que Gaia es la tierra y Uranus es el cielo. Entonces dice que ellos viven como en constante armonía, como la tierra y el cielo. Pero lo que hace Logos es como intentar como separarlos, pero dice que la arquitectura lo que hace es como unir esas dos cosas, como que la arquitectura se cimienta en el suelo, pero intenta como subir hacia el cielo y como generar como esa armonía. Entonces como que ahí como que usa el mito pues como para justificar la arquitectura.
Pues es que yo siento que ahí hay como, no sé, me genera como, no sé, dilema, porque pues la arquitectura, estamos diciendo que la arquitectura como que se tiene que entender al juntar las dos cosas, pero, ¿pero qué? Pero pues también había otra parte del video que explica que la arquitectura también intenta hacer arte, porque el arte como que lo que busca es como imitar las cosas de la naturaleza y la arquitectura, sí, como intenta imitarla y plasmarla, lo que decía Pau de lo de los esquemas y eso, intenta imitarla y la arquitectura con el fin de ser arte, pues se inventa unos mitos para poder imitarlos, porque no tenía un sustento, o sea, no tenía algo que imitar, pero se lo inventa. Entonces está de alguna manera buscando ser arte. Pero entonces estamos diciendo que también quiere ser las dos, entonces... Sí, hay más importante que hay como que en una parte del video dice como a lo que se refiere Tere, como que en el momento en que uno cuenta una historia, cuenta un mito, le está empezando a dar como una realidad. Ajá. Entonces, como hasta que tú no cuentas el mito, no vas a tener una realidad. Entonces, digamos a lo que está Ahí diciendo aparece Tere, el logo. ajá, cuando, digamos, lo que decía Tere, de que los griegos buscaban darle como una justificación a sus templos y decían que contaban una historia de unos árboles y unos pilares, pues estaban dándole como pues como una realidad y uno decide si creerlo o no. Cuando son verdades así que uno puede, pues uno tiene la capacidad de creerlo, ¿no? Y él decía como, pero hay verdades absolutas que no se pueden cambiar. Sí, yo creo que hay como una necesidad que, como de explicar todo, como de querer entender todo, y ahí es cuando empiezan a salir como estas partes de todas las cosas, como la arquitectura tiene muchas partes, una persona tiene muchas partes, y todas pueden ser verdades muy rígidas o verdades como muy subjetivas, y finalmente como lo que es en verdad la forma en la que podemos entender las cosas y entender nuestro contexto es uniendo todas las partes e intentando entenderlas todas al tiempo. Uh -huh. Sí.